Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 26. De la Iglesia. Párrafo 1. La Iglesia Católica o Universal, que, con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Párrafo 2. Todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Párrafo 3. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error, y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Párrafo 4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la Iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en la Iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Párrafo 5. En el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias, para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Párrafo 6. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian, por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo, y voluntariamente acuerdan andar juntos, conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente, por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Párrafo 7. A cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Párrafo 8. Una iglesia local, reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o a los que los llama para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Párrafo 9. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para él mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para el oficio de diácono que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Párrafo 10. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas,
como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares, y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Párrafo 11. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también dotados y calificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la Iglesia, pueden y deben desempeñarla. Párrafo 12. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma, conforme a la norma de Cristo. Párrafo 13. Ningún miembro de iglesia, por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia, o faltar a las reuniones de la iglesia, o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Párrafo 14. Puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares, y en todas las ocasiones ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones, en el ejercicio de sus dones y virtudes, así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí, para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Párrafo 15. En caso de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o una sola iglesia estén preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y al orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. Les pido que abran sus Biblias en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer versículo 19 al versículo 22. Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. En la misma epístola podemos en el capítulo 4
versículo 9. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se van ayudando mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Estos son, hermanos, textos claves respecto a la doctrina de la iglesia. Hemos visto que el Señor en estos textos es Jesucristo, es el Señor de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Y si pueden abrir sus confesiones en el capítulo 26, párrafo 4, es justamente el tema. El párrafo 4 contiene como tema principal que Cristo y solo Él es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, mi propósito, hermanos, en esta tarde es mostrar desde las Santas Escrituras que Cristo es la cabeza de la iglesia y que esa es la belleza de la iglesia. Hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia y la belleza de la iglesia consiste en que Cristo es su cabeza. Ese es el tema, que veamos la hermosura y la belleza de nuestra cabeza, que es Cristo. Pero antes de introducirnos, antes de comenzar esta tarea deleitosa, me gustaría, hermanos, a manera de introducción, explicar la importancia de este tema para el resto de nuestro estudio de la confesión. Mira tu confesión. Los 4 primeros párrafos, hemos explicado que es la doctrina general de la iglesia. A partir del párrafo 5 en adelante, todo lo que tendremos es una explicación de cómo la iglesia local se debe gobernar. ¿Sí? ¿Podemos tener esto en nuestras mentes? Párrafo 1 al 4, la iglesia universal. La iglesia en lo general, su universalidad. Párrafo 5 en adelante, la iglesia local, sus responsabilidades, su conformación, etcétera. ¿Vemos entonces estas dos grandes partes? Ok, ahora fija tu atención en el párrafo 4. El párrafo 4 es un párrafo vinculante. Es un párrafo eslabón. Es un párrafo unificador. El párrafo 4 lo que hace es establecer que todas las reglas, todos los oficios, todas las cosas que se deben ejecutar en la iglesia están basadas en el señorío de Cristo. El párrafo 4 declara, hermanos,
que Cristo es la autoridad de la iglesia, y entonces párrafo 5 en adelante, entenderemos claramente y nos someteremos más fácilmente a todo lo que Dios enseña de la iglesia, porque ya vimos que Él es la cabeza. ¿Me explico? Permítanme decirlo de la siguiente manera. Después de este párrafo, después del párrafo 4, todo lo que tenemos en el párrafo 20, en el capítulo 26, son diferentes mandamientos de Cristo para su iglesia. Por ejemplo, el deber de ser miembro. Es deber para los que ya han sido salvados, es un deber ser miembro. Después veremos las responsabilidades de los miembros. Después veremos la disciplina de la iglesia, las llaves del reino, los oficios de la iglesia, las responsabilidades de los pastores para la iglesia, las responsabilidades de la iglesia para sus pastores, etcétera. Varios mandamientos que Cristo ha dado a su iglesia. Y solo podrán ser recibidas apropiadamente cuando comprendamos desde el testimonio de las mismas Escrituras que esto debe ser obedecido debido a que el Dios Trino es el creador de la iglesia y por lo tanto, al ser yo su criatura, salvada por gracia, me debo someter a lo que ha establecido. Podemos ver cómo el párrafo 4 entonces es un párrafo que prepara nuestros corazones para recibir toda la doctrina de la iglesia. Permítanme citar a Conrad Mbewe, un pastor en África que es conocido como el Spurgeon de África. Y él dice lo siguiente respecto a la doctrina de la autoridad de la iglesia. Dice, ninguno puede entender el gobierno bíblico, hablando de la iglesia, a menos que comience con el estudio de la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo. Y continúa diciendo, nuestro principal error en el estudio de este tema, del tema de la iglesia, es que nosotros comenzamos con el hombre en lugar de con Dios. Si nosotros podemos ver la vida y la práctica de la iglesia desde arriba, o sea, desde su perspectiva divina, cómo fluye desde Jesucristo mismo, nosotros ciertamente entonces veremos su belleza y simetría de lo que Dios ha ordenado en su gobierno. Tenía pensado tomar párrafo 4, párrafo 5 y párrafo 6. Pero viendo la importancia de este tema, he decidido quedarnos esta tarde simplemente con el párrafo 4. ¿Por qué? Porque si entendemos correctamente que la iglesia no ha nacido de la imaginación del hombre, sino que es una sociedad, por decirlo de alguna manera, divinamente instituida, entonces las demás doctrinas, las demás responsabilidades, los demás mandatos serán fácilmente asimilados y no tendremos problema. Si pasamos este tema de la autoridad, ¿saben qué tendremos que hacer cada vez que hablemos de la membresía? ¿Sabes qué tendremos que hacer? Explicar de dónde viene su autoridad. ¿Por qué debemos ser miembros? No, esos son mandamientos de hombres, eso es lo que el hombre prefiere, eso es como el hombre quiere. No, veamos que todas las doctrinas que siguen a partir de hoy están basadas en este principio. ¿Cuál? Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el rey de la iglesia. ¿Saben algo? La palabra rey ha perdido cierto sabor en nuestros días. Hay una palabra que creo que captura más la imagen de lo que quiero transmitir con este tema. Cristo, monarca de la iglesia. Cristo, monarca de la iglesia. La iglesia de Cristo y la doctrina del gobierno de la iglesia son bastante menospreciados en nuestros días.
Y es posible que aún entre nosotros haya menosprecio a la iglesia de Cristo o a su gobierno. Y hay diferentes razones por las cuales ese menosprecio puede existir. Puede existir aún un menosprecio entre nosotros a la iglesia y su autoridad, debido a que todavía podemos estar contaminados de la corriente y el sentir de nuestra sociedad. Es verdad, hemos sido libertados de la forma de pensar mundana, pero todavía tenemos arrastrando varias contaminaciones. Es esa actitud que exalta la anarquía. Ve la anarquía como la mejor expresión de gobierno. Claro, la anarquía es anti-autoridad, anti-rey, pero es la forma en que ven que la sociedad puede funcionar mejor. Y hay cristianos que dicen que todo está bien con Cristo siempre que no tenga que lidiármelas con la iglesia. O como dijo un hermano, y muy cierto, unos dicen: Cristo, yo te amo a ti, pero a tu esposa no la soporto. Esa es la actitud de algunos para la iglesia de Cristo. Pero hay otras razones. No solo es la influencia de nuestra sociedad que exalta la anarquía, pero hay personas aquí que pueden haber salido de un sistema autoritario como el catolicismo romano. ¿No es verdad? Quizá hay alguien aquí que recuerda cómo era el gobierno en la Iglesia Católica y todas sus jerarquías y la opresión que ejercieron sobre el pueblo. Y entonces cuando llegan a la iglesia y se menciona esta palabra de gobierno de la iglesia, de autoridad de la iglesia, se espantan y dicen: no quiero regresar a lo mismo que era Roma. Pudo haber sido Roma, aunque hoy en día hay muchos grupos carismáticos que también ejercen un dominio ya no por el Papa, sino por el profeta. ¿Sí? Entonces, lo que el profeta dice es verdad y debemos someternos. Por lo tanto, suponen algunos, debido a que yo pasé por esa experiencia, es mejor una iglesia sin autoridad. Pero, hermanos, trato de ser comprensivo con esa situación, si has vivido por eso, porque ciertamente no es fácil. Sin embargo, te llamo a que aprendas de los reformadores. Ve esto: si hubo un tiempo donde Roma tuvo poder, fue en la época medieval, inmediatamente cuando sucede la Reforma. Roma gobernaba todo. Roma gobernaba políticamente, socialmente y eclesiásticamente. Y cuando los reformadores se liberan de ese dominio autoritario pecaminoso, no promueven la anarquía, sino que establecen la autoridad bíblica. Establecen, hermanos, la autoridad bíblica, la correcta autoridad bíblica. Así que si tu caso es de uno que saliste de una iglesia autoritaria, te llamo a que por medio de las Escrituras veas que aunque alguien pudo haber practicado mala autoridad, sin embargo sí hay una correcta forma de autoridad, donde Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, este menosprecio a la iglesia de Cristo y a su gobierno puede también proceder del grupo religioso en el cual se congregaban algunos de los que están aquí o de los que están escuchando. Y ese grupo enfatizaba la libertad del espíritu. Hay grupos hoy en día donde no hay liderazgo, donde dicen que todos los padres de familia son líderes, donde todos tienen voz y voto, donde todos pueden participar. Y de repente en una reunión alguien se podía parar y decir:
eso se debe hacer así, y otra reunión, otro hombre y otro hombre. Y dicen, si eso funcionó de donde yo venía, seguramente así debe ser la iglesia de Cristo. Pero que algo funcione no significa que es el método que debamos adoptar. ¿Qué método debemos adoptar para la iglesia, hermanos? El preestablecido por Cristo mismo. El preestablecido por Cristo mismo. Estas pueden ser algunas razones por las que hay menosprecio a la iglesia y su gobierno. Pero hay una más. Hay una más. He llamado a esta especie el cibercristiano. Hay una razón más por la cual la gente puede menospreciar la iglesia de Cristo y su autoridad. Por una especie llamada el cibercristiano. Ahora, no estoy seguro que todo cibercristiano sea un verdadero cristiano, pero así vamos a llamarlo. Esta especie elige el predicador que más le gusta. Elige la predicación que sabe que no le va a ofender. Si sabe que está batallando con el adulterio, va a ver la de la mentira. No tiene que enfrentarse a la exhortación de los hermanos. No tiene que rendir cuentas a la iglesia. Puede asistir a la hora que determine y no tiene que sujetarse a ninguna norma establecida, sino las que él mismo determina. Este es el espíritu de nuestros días. Personas que menosprecian la iglesia de Cristo, que la sustituyen por una o dos predicaciones a la semana, varios audios quizá durante semana, y su lectura privada junto con la oración. Este cibercristiano está contaminando nuestros días y está transmitiendo una mala visión de la iglesia. La iglesia no es una predicación por internet. Estos hombres se engañan a sí mismos, pues la Escritura es un libro eclesiástico. No puedes leer el Nuevo Testamento sin darte cuenta que es un libro eclesiástico. Toda epístola, toda carta dirigida a una iglesia de una u otra forma. El mismo Apocalipsis. A las iglesias. Si hemos sido contaminados por esta especie de cibercristianos, permitamos que las Escrituras, permitamos que la Biblia limpie nuestro entendimiento y establezcamos el que es bíblico. Establezcamos aquel que es bíblico. Y hermanos, habiendo pasado un tiempo necesario explicando por qué la iglesia es rechazada y por qué su gobierno es menospreciado, entremos a materia con la primer verdad. La iglesia no es una invención humana, sino una obra del Dios Trino. Hemos dicho en las lecciones anteriores que la iglesia está compuesta de los elegidos. La iglesia se compone de aquellos que han sido salvados por Dios, ¿cierto? Esto inmediatamente debe poner en nuestras mentes, entonces, que si la iglesia está compuesta por los salvados por Dios, esta es una creación de Dios. El Padre, habiendo elegido a un pueblo para sí, a su debido y establecido tiempo, por el Espíritu Santo, lo ha atraído a sí mismo, aplicando la obra de Cristo a los corazones. Hermanos, la iglesia es una creación de Dios. La iglesia es el cumplimiento de aquellas promesas. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. La iglesia es la realización de la unidad de Jehová, del Dios del pacto, con el pueblo. La iglesia no es una sociedad inventada
por el hombre, sino la creación directa de Dios. Esto podemos verlo, hermanos, en Timoteo. Timoteo capítulo 6. Esto te mando, Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, que es la iglesia. La iglesia no es la simple idea del hombre. La iglesia es la casa de Dios. Hermanos, es correcto que enseñes a tu hijo que vas a la casa de Dios. Cada domingo vamos a la casa de Dios, que es el lugar donde la iglesia se reúne. Esta no es simplemente un lugar que al hombre se le ha ocurrido pasarla bien. Este es el lugar que Dios había determinado. Hermanos, este es el plan de Dios desde el principio de los tiempos. La iglesia es desde el principio de los tiempos el plan del Señor. Esto fue el propósito en Edén, eso era el propósito en el templo, esto es el propósito en la iglesia, la unión del Dios del pacto con el pueblo. Esa es la primera verdad que debemos entender respecto a la iglesia. La iglesia es una obra del Dios Trino. Pero, segunda verdad, aunque la iglesia es del Dios Trino, las Escrituras nos enseñan que Cristo es particularmente la cabeza de la iglesia. Cristo es particularmente la cabeza de la iglesia. Leímos eso en Efesios 4. Podemos leer esto en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza de la iglesia. Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Hermanos, es claramente enseñado en las Escrituras que aunque el Dios Trino es el creador de la iglesia, ¿por qué? Si la iglesia es el conjunto de aquellos que han sido salvados por gracia, ¿quién nos salvó? El Dios Trino. Aunque la iglesia es la obra del Dios Trino, es Cristo particularmente su cabeza. Así que nuestra tarea es definir en qué consiste que Él es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿Cómo ejerce su autoridad? ¿Y por qué esto es de gran consuelo? ¿Por qué Cristo es cabeza de la iglesia? 3 razones. En primer lugar, es la herencia que el Padre le dio. La iglesia es la herencia que el Padre le dio a Jesucristo. Sabemos que por ser verdadero Dios, de verdadero Dios, Cristo es dueño de la iglesia en su divinidad. Así como el Padre, el Espíritu y la segunda persona de la divinidad, el Logos, Jesucristo, por ser Dios de Dios, Él tiene dominio sobre todo. En este sentido, Cristo siempre ha sido dueño de la iglesia. Pero en otro sentido, el Padre ha dado a Cristo la iglesia como su herencia. Vean Hebreos. Cristo recibió una herencia, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó
Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre. Y lo hemos visto en Colosenses 1:18, lo acabamos de leer. Cristo es el primogénito de los muertos. Cristo es el Señor de la creación. Cristo es el dueño en virtud de su obra sacrificial. Esto es lo que nos enseña Salmo 2:8. Este salmo precioso que hemos aprendido para cantar. Dice, yo he puesto a mi elegido sobre Sión. Salmo 2:8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hermanos, Cristo ha recibido una herencia en virtud de su persona y obra. Y esta herencia, parte de esta herencia, lo constituye su iglesia. Él recibió el honor de ser la cabeza de la iglesia en virtud de su sacrificio. Vean lo que dice Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, en la divinidad, Cristo no puede recibir nada. Pero debido a que Cristo es Dios hombre, Él recibe como herencia las naciones. Y creo que el texto más claro para esto se encuentra en Colosenses 1:18, texto que hemos leído, pero es el más claro. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos. Su señorío, su liderazgo, su autoridad sobre la iglesia se vincula directamente por ser Él el primogénito de los muertos. Hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia en virtud de su obra. Esta es la razón por la cual, aunque el Dios Trino es dueño de la iglesia, Cristo es la cabeza particular de la iglesia. Segunda razón, porque Él la adquirió por sangre. Él es la cabeza de la iglesia porque Él la compró. Él compró la iglesia. Es suya. Es una obra particular de la segunda persona de la divinidad, de la persona de Cristo. Al venir a la tierra, nuestro Señor tenía el claro propósito de pagar la deuda de su pueblo. ¿No nos enseña eso Isaías 53? Él vino a pagar, vino a morir por las deudas de su pueblo. Esto se nos enseña en 1 Corintios 6:20 cuando dice que hemos sido comprados por Cristo. ¿Recuerdan ese texto en 1 Corintios 6:20 cuando se nos manda a no unirnos con las cosas paganas? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. La iglesia es su posesión adquirida. Esto nos enseña aún Hechos cuando habla de la sangre de Dios como el medio por el cual Cristo ha redimido a la iglesia. La palabra redención en el antiguo pacto tiene dos conceptos principales. ¿Qué piensas cuando hablas de redención? Dos conceptos: compra, adquisición. ¿Recuerdan a Ruth? Es muy interesante, hermanos. Ahí había ya imágenes de Cristo. Llega Boaz y le dice al pariente más próximo, está Ruth, y tú eres el pariente más cercano y la debes redimir. ¿Qué dice el pariente? Sí, claro, me interesa la tierra. Y dice, pero la debes recibir a ella también como tu mujer. Y dice, no, entonces ya no me interesa, me va a crear varios problemas. Algo así dice el texto, es la idea.
Y entonces vos la redime. Vos la redime. Vos paga, Dios, vos compra, vos adquiere sus responsabilidades. Y Ruth y la tierra se vuelven de Él. Es lo que Cristo hizo al redimirnos. Ha redimido la iglesia. Por lo tanto, de una forma especial, la iglesia es de Cristo. Tercer lugar, Él la conquistó. Es su herencia, Él la compró, pero Él la conquistó. Un usurpador había tomado posesión de la casa y la mantenía en esclavitud. Pero nos enseña Primera de Juan 3:8 que para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del malo. Hebreos 2:15 nos enseña, acompáñenme a Hebreos 2:15. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Él es el conquistador. Él es el fuerte guerrero que ha sacado al intruso. Y por tanto la casa le pertenece a Él en virtud de su conquista. La iglesia ha venido a ser su posesión a través de violencia. Ha despojado a todo principado, todo dominio, toda autoridad para saquear al déspota. Esto es el diablo. Entonces, hermanos, ¿por qué Cristo es la cabeza de la iglesia en una forma particular? Repito, aunque la Santa Trinidad es Dios en tres personas, es Señor de la iglesia, las tres personas ejerciendo autoridad de una forma especial, Cristo ha sido constituido en virtud de su obra la cabeza de la iglesia. En nuestra sociedad existen diferentes tipos de instituciones. Algunas donde se juntan por mutuo acuerdo y establecen a hombres para que los dirijan. Y dependiendo de cómo éste desempeña su trabajo, lo quitan o lo mantienen en esa posición. Pero en la iglesia no sucede así. La iglesia no es una comunidad de personas que voluntariamente se han puesto de acuerdo y han instituido a Cristo como la iglesia. No. Cristo es monarca y a través de su llamado salvífico ha atraído a su iglesia a su señorío y dominio. Él ha establecido las leyes. Y nadie puede ponerse a evaluar si estas son buenas o malas. Él es el eterno heredero de la iglesia y la ha dispuesto de acuerdo a sus deseos. Oh, hermanos, creo que necesitamos una dosis en nuestros días de lo que es la autoridad de la iglesia. Creo que necesitamos una buena dosis de esta enseñanza. Así que yo espero que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones para ver que la iglesia no es una democracia, es una monarquía y el monarca es Cristo. Hay otras asociaciones que traspasan su poder de tiempo a tiempo, pero Cristo nunca transfiere su autoridad. Aunque Él ha establecido pastores y diáconos para el gobierno de la iglesia, nunca les es transferida, sino que solo les es dado la capacidad de administrarlo, pero siempre pertenece a Él su autoridad. Miren lo que dice James Bannerman. Hermanos, este es un libro de 1000 páginas, un poco de más de 1000 páginas, sobre la doctrina de la iglesia solamente. Si han visto a un Wayne Grudem, es más o menos su tamaño, letra más pequeña, sobre la doctrina de la iglesia.
Y dice así respecto a este tema: todo se deriva de Él, y todo emana de Él como la fuente. Dentro de la provincia de la iglesia, el Señor Jesucristo es el único maestro, dador de la ley y juez. Si se enseña doctrina, se enseña porque Él ha revelado. Si las ordenanzas serán administradas, lo son en su nombre y porque éstas son suyas. Si el gobierno es establecido y ejecutado, es por su establecimiento y autoridad. Si la gracia salvadora es dispensada, es por la virtud y el poder del Espíritu. Si bendiciones son comunicadas, es porque Él las dispensa. Es la belleza de la iglesia, es la hermosura de la iglesia, que Él es la cabeza y todo fluye de la cabeza. Pero es la base de la autoridad en la iglesia, que Él es la autoridad. Los pastores de la iglesia no vienen a esta para ordenarla de acuerdo a como sus preferencias les parezcan. Reconozco que hay cosas que deben ser ordenadas, según nos enseña el capítulo 1 de la confesión, de acuerdo a al sentido común. Cosas como la hora en la que nos debemos reunir. No hay un versículo que diga la hora que nos debemos reunir. Si debemos utilizar himnarios o podemos poner un proyector. Hay cosas que se deben decidir en virtud del sentido común. Pero ningún principio, ningún elemento de la iglesia puede ser añadido o quitado o modificado. Todo ha sido establecido por Cristo. La predicación no es por un antojo de los hombres. La oración no es según el antojo de los hombres. La disciplina no es según el antojo de los hombres, sino los principios establecidos. Los oficios no son según el deseo de los hombres. Hoy, iglesias, porque ya no quieren tener el espíritu machista que erradamente ha gobernado parte de nuestra era, ahora dicen que para no ser un machista, el paso decisivo es poner pastoras en el púlpito. Falso, erróneo, herejía. El hombre no decide lo que se establece, lo que se pone, lo que se quita en la iglesia. Dios lo establece. Y hermanos, es lo que vamos a hacer a partir de la próxima semana en esta doctrina. Ver cómo Él ha establecido cada punto de la iglesia. Y por lo tanto, si los pastores no tienen esta autoridad, tampoco los miembros gozan de ella. Mis queridos hermanos, la iglesia no es al gusto del consumidor. La iglesia no es al gusto del consumidor. Yo preferiría esto en la iglesia. Yo preferiría, en vez de predicación expositiva, una conferencia con diapositivas que haga todo más claro. Yo preferiría reunirnos los sábados. El domingo es familiar, siempre hay cosas que hacer. Mejor los sábados por la tarde. No, la iglesia no es al gusto del consumidor. La iglesia es al gusto de nuestro monarca, Señor, Rey soberano, Jesucristo. Estamos acostumbrados a que se nos tome en cuenta en todos. Y quizá hay hermanos entre nosotros que no están acostumbrados a someterse a autoridad. Quizás siempre han sido dueños, jefes, que es difícil someterse a autoridad. Y todos hoy en día somos tan sensibles a que no nos pregunten si de esta u otra forma nos parece bien. La mente carnal se ofende de la iglesia de Cristo, porque en la iglesia de Cristo no son considerados para saber qué les gusta o qué no les gusta. Aunque para la mente regenerada, esta es preciosa en todos sus aspectos. Algunos no quieren pastores en la iglesia, pero Cristo así lo ha establecido. Algunos se agarran de
Lutero, que enseñó el sacerdocio de todos los cristianos y por lo tanto no necesitamos pastores. Quiero aclarar algo. En primer lugar, cuando Lutero se equivoca, nosotros rechazamos su enseñanza. No estamos atados a la enseñanza de Lutero. Nuestra conciencia está atada a las Escrituras. Así que cuando se equivoca, simplemente basamos nuestra fe en las Escrituras. Y aunque Lutero se equivocó, en este aspecto no se equivocó. Aquellos que abogan por el sacerdocio de todos los creyentes y que por lo tanto no debe haber pastores en la iglesia, deberían leer sus otros tratados donde exhortó a los extremistas que agarraron sus enseñanzas para quitar el pastorado, donde él dijo, ok, yo enseño que todos tenemos sacerdocio, acceso directo a Dios, pero eso no significa que no haya autoridad en la iglesia. Hay autoridad. Otros muy piadosos dicen que Cristo es su Señor, el Señor de la iglesia, así como lo es de todas sus vidas. Que en un sentido general es el Señor, pero no hay que ser muy apasionados a cómo lo ha establecido. Él es Señor de todo. Me gustaría explicarte en qué sentido Cristo es Señor de su iglesia, en un sentido diferente a cómo Él es Señor de tu vida. Y este ejemplo lo tomo del pastor Sam Waldron. Muy buen ejemplo. Es verdad, Dios es Señor de tu vida y cada aspecto. Pero Él es Señor de la iglesia en un aspecto distinto. La tienda de Moisés. La choza de Moisés. La mejor palabra es la tienda. Moisés tenía mandamientos explícitos de cómo adornar su casa. No. Sí tenía principios generales, ¿no es verdad? No podía poner un ídolo pagano al lado de su cama. Tenía principios generales. Debía ser modesta, debía reflejar cierta belleza sin llegar a una extremidad. Pero ¿qué tal el tabernáculo? Aunque Dios era Señor de la vida de Moisés en cada aspecto, las cosas como se dirigían en el tabernáculo eran precisas. Cada aspecto, cada posición de todo el material tenía un lugar indicado de lo que debían estar hechos el templo o el tabernáculo, las pieles que se debían usar, el tipo de metal que se debía usar, la madera que se debía usar, el sacerdocio que se debía ejecutar. La forma en que debía desmontarse o montarse, quienes lo debían cargar, era de forma específica. Hermanos, así lo es la iglesia de Cristo. Él es su Señor y ha establecido cada detalle de esta. Algunos no quieren que haya disciplina en la iglesia, pero Cristo lo ha establecido. Algunos no quieren predicación, pero Cristo lo ha establecido. Algunos no quieren liderazgo en la iglesia, pero Cristo así lo ha establecido. Algunos no quieren sometimiento a la iglesia, pero Cristo así lo ha establecido. Oh, mis amados hermanos, que no nos acerquemos a la reforma hasta un punto donde nos conviene, sino que abracemos todo. Algunos creen que los reformadores trataron de destruir la iglesia. No. Hermanos, ¿qué quiere decir la palabra reformador? No quiere decir destruidor. Reformar, regresar a sus orígenes verdaderos, restablecer de acuerdo a la palabra. Espero que esto esté llegando a nuestros corazones. Vamos a terminar. Cristo es la cabeza de la iglesia universal. Todo elegido está bajo su dominio, autoridad, leyes. Y aquí muchos aún estarían de acuerdo. Mientras sea universal su dominio, está de acuerdo. Pero tiene una manifestación visible en la iglesia local. Cristo no solo es la cabeza de la iglesia universal, Cristo es la cabeza de cada iglesia verdadera, de cada iglesia local verdadera. La pregunta es, pero Él está en los cielos. ¿Cómo es que ejerce su autoridad en la tierra?
¿Cómo Cristo ejerce su autoridad en la tierra? A través de una persona, no el Papa, y un instrumento, no ex cátedra. La persona se llama el Santo Espíritu de Dios. El instrumento se llama su santa palabra. Una persona, un instrumento. Cristo no solo ha fundado la iglesia, la administra desde los cielos a través de su palabra y su espíritu. Muchas personas hoy son fundadores, ¿no es verdad? Llegan a una empresa, llegan a otro lugar y dice, aquí este hombre la fundó y ese hombre tiene 100 años de muerto o 50 años sin aparecerse en la empresa. Pero Cristo ha fundado la iglesia y la continúa dirigiendo activamente. Él no se fue de la iglesia y ahora deja a los hombres que se conduzcan de acuerdo a sus pensamientos, sino que la gobierna por el Espíritu y la palabra. Hermanos, por favor, lean un poco de la historia de la iglesia y particularmente de este aspecto en la Reforma. Hombres como John Huss, hombres como Martín Lutero, estuvieron dispuestos a morir por esta verdad. El Papa no es la cabeza de la iglesia. La iglesia de Inglaterra, los puritanos murieron por esto. A veces pensamos de los reformadores solo como hombres muertos, teólogos muy elevados, sin vida espiritual. Ellos dieron sus vidas. Ellos dieron sus vidas por estas verdades. Aquellos puritanos que veían en las Escrituras que Cristo es la cabeza y escuchaban a la reina de Inglaterra decir que la reina de Inglaterra es la cabeza de la iglesia anglicana, ellos decían, eso no es así. Y dieron sus vidas por no conformarse a todas las estipulaciones de Roma. Esto es algo que debe ser defendido. Esto es algo que debe ser apreciado. Hermanos, que Cristo es la cabeza de la iglesia ha costado la sangre de muchos hombres. Cristo continúa administrando su iglesia. ¿Sabes qué nos enseñan las lámparas de Apocalipsis 1 al 3? Al que se estaba moviendo en medio de los 7 candeleros, Cristo, ¿sabes qué símbolo es? Que Cristo está continuamente cerca de las iglesias. No dice nuestro Señor, escribe a la iglesia en Filadelfia, es que está en medio de ti. Dice, yo conozco tus obras. ¡Oh, qué belleza! Eso es espantoso cuando andamos mal en la iglesia, pero es de consuelo saber que Cristo está presente en su iglesia a través de su Espíritu y palabra. Él gobierna a través de su palabra. Dice Louis Berkhoff, su palabra es su ley en sentido absoluto. ¿Quieres saber qué dice Cristo respecto a la iglesia? Lee su palabra. Es absoluto lo que dice ahí. No hay poder gobernante en la iglesia aparte de su palabra. Cristo ha establecido pastores, ancianos y diáconos en la iglesia. Sí. ¿Y cómo comparte esto con la doctrina de que Él la sigue gobernando a través de su palabra? Que estos oficios se someten a las Escrituras. Se deben someter a las Escrituras. Las palabras de Cristo y sus apóstoles son la única autoridad. Espero que ya no nos espante hablar de las palabras de Cristo y sus apóstoles. Hemos explicado una lección de qué significa el catolicismo, qué significa que somos apostólicos. Quiere decir que nos sometemos a su doctrina. 1 Corintios 14:37 llama el apóstol Pablo a reconocer a la iglesia de Corinto que las palabras que él les escribe, las escribe según Dios. Ya no tenemos tiempo de ir a algunos textos, pero pueden cotejarlo. La iglesia es creada por su palabra y se mantiene por su palabra. Hermanos, hemos visto esto abundantemente cuando hablamos de que una marca de la iglesia es
la predicación y administrarse bajo la palabra. Todo lo que tenemos que saber respecto a los aspectos principales de la iglesia están establecidos en las Escrituras. No podemos mirar a otro lugar. Hermanos, cuando intentamos gobernar o caminar en la iglesia bajo algunos preceptos de la palabra, más todo lo que a mí se me ocurra, estamos en perfecta armonía con el catolicismo romano y la iglesia anglicana. Cristo gobierna a través del Espíritu Santo. Hermano, traigo varios textos aquí. Pueden ustedes leer en su casa Juan 13:33, Juan 14:16 al 18. Mateo 28 también habla de esto, pero solo vamos a un texto. Efesios 1:3. Efesios 1, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo está a la diestra de la majestad en las alturas. Y la manera en la que hace efectivo su gobierno y administración de la iglesia es por medio de la actividad, de la operación continua del Santo Espíritu. Es muy interesante la doctrina del Espíritu Santo en la iglesia. Me gustaría tener el tiempo para comparar la doctrina de lo que se llama el totus Christus de la teología católica. Algunos han llegado al extremo de enfatizar que la iglesia es gobernada por el Espíritu Santo, que han dicho la herejía de que la iglesia es la encarnación de la tercera persona de la divinidad. Eso es un extremo, es hereje, está torcido. Sin embargo, los reformadores han apreciado la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Dice Herman Bavinck, así de cierto como la recreación tomó lugar objetivamente en Cristo, igualmente cierto debe ser llevado objetivamente a cabo por el Espíritu Santo en su iglesia. Cristo gobierna realmente por medio de su Espíritu. ¿Sabes qué va a decir la confesión unos textos más adelante? Que cuando un miembro de la iglesia en un proceso de disciplina se levanta y se va de la iglesia por el que está indignado de la disciplina, con su acción está diciendo, Cristo no reina ahí y el Espíritu Santo no está ahí para llevar las cuestiones a cabo. ¿Ven que es la base, hermanos? De una manera especial, esto lo podemos ver reflejado en la teocracia. Ahora, esto es el tiempo de Israel y la iglesia no es la teocracia en esa plena expresión. Pero hermanos, ¿se han puesto a pensar qué pasaba cuando una mujer, se acuerdan que cuando el hombre tenía sospechas de celos y pensaba que lo había engañado, debía ir con el sacerdote, agarrar un poco de líquido, echar ceniza, si no me acuerdo, o polvo, no me acuerdo bien, y debía beberlo, y si el vientre se le caía era que sí, y si se mantenía el vientre normal, no es que no la había engañado. ¿Han pensado en eso? Ahora, ¿han leído eso? Estoy seguro que sí. Ahora, ¿han pensado ¿y qué pasa si fallaba? O sea, ¿qué pasa si no lo había engañado y sí le pasaba lo del vientre por la bebida que se tomó? No, es que no pasaba. Porque la teocracia era la manifestación de la expresión más sensible de Dios gobernando en el pueblo. Nunca iba a haber injusticia en eso. Nunca iba a haber un error en eso. Porque Dios gobernaba de manera especial. Ahora, en un sentido, la iglesia ha venido a ser el Israel de Dios, donde su Espíritu gobierna de una forma especial. El gobernante
Si existe un gobernante cristiano, sí puede pedir que el Espíritu Santo le dirija para eso. Pero la iglesia tiene la certeza de que eso será así. ¿Cuán importante entonces es nuestra reunión de los miércoles? Cuando pedimos por el liderazgo de la iglesia, por las disciplinas en la iglesia, porque sean hechas correctamente, que el Espíritu gobierne, que el Espíritu sea el que dirija, que sea tomada la palabra a su máximo esplendor y que el Espíritu Santo dirija toda acción. Oh hermanos, tenemos esta bendición. Cristo no es un creador irresponsable que habiendo creado la iglesia se va y la deja sin consuelo. No, ha dado su consolador, ha dado a su Santo Espíritu y su santa palabra para que sea gobernada. Oh, la iglesia tiene un monarca y ese es de gran consuelo para la iglesia. Consuelo, hermano. Esto es de gran consuelo. ¿Sabes por qué? Porque saber que la iglesia no es de la imaginación del hombre, sino la creación del Dios Trino. No estás perdiendo tu tiempo cuando estás sirviendo a la iglesia en cualquier aspecto que lo hagas. Estás sirviendo al Dios vivo. Estás sirviendo a aquel que hace su morada en este lugar. Cuando estás sirviendo a la iglesia, protegiendo a la iglesia, orando a la iglesia, no estás honrando una institución de hombres, sino la mera creación de Dios. Es de gran consuelo, porque si Cristo se entregó por esta iglesia, si Cristo dio su sangre por esta iglesia, no estoy perdiendo mi tiempo cuando estoy entregándome, sirviendo la iglesia de Cristo. Es de gran consuelo porque Cristo no es solo una cabeza gobernante, sino es una cabeza vivificadora. Mediten en Juan 15. Él es la vid, vosotros los pámpanos. Él es la cabeza que vitaliza la iglesia de Cristo, su iglesia. Él es el que edifica la iglesia, el que pastorea la iglesia por su espíritu y su palabra. Sí, ha puesto pastores, pero si estos son fieles en administrar la palabra, Él es el que pastorea. ¿No es lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 5? Vendrá el príncipe de los pastores. ¿No es lo que dice en Juan capítulo 10? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él la alimenta, Él la sustenta, Él la consuela, Él la empodera, Él la fortalece, Él la sana, Él la protege, Él la ama. Esta es la iglesia para el Señor Jesucristo. O cualquiera que menosprecia a la iglesia de Cristo, menosprecia a Cristo mismo. Cualquiera que huye de la iglesia de Cristo. Cualquiera que rechaza la disciplina de la iglesia, rechaza la disciplina de Cristo. Es por eso que dice la confesión: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden, el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. Todo ha sido dado por Él. No puede el Papa de Roma ser la cabeza de ella en ningún sentido, sino que es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, creo que no es correcto terminar sin decir unas palabras sobre el lenguaje de este párrafo. No puede el Papa ser la cabeza de ella en ningún sentido, sino que Él es aquel anticristo. ¿Qué opinan? Quiero decirles que no estoy de acuerdo con el lenguaje. Es más, quiero decirles que no debemos estar de acuerdo con el lenguaje. No porque nos volvamos ecumenistas y nos da miedo hablar de ese hijo de pecado, sino porque escatológicamente yo no creo que el Papa fue la personificación. Este Papa, el Papa del cual ellos hablaban, creo que era Leo X en este tiempo. Escatológicamente
No pudo haber sido el anticristo. Pero estoy de acuerdo con la confesión en llamar a ese vicario del diablo uno que posee el espíritu del anticristo. No estamos de acuerdo, no por no tener convicciones, sino por nuestra postura escatológica. Pero yo creo que la confesión puede ser corregida. Recuerden que la confesión no es inspirada, tiene errores, y yo creo que este es uno. Pero la confesión podría ser corregida en simplemente decir, no puede el Papa de Roma ser la cabeza en ningún sentido, sino que posee el espíritu del anticristo. Es lo que dice Juan, ya está el espíritu del anticristo moviéndose entre nosotros. Ok, el Papa es una de las mejores manifestaciones del espíritu del anticristo, el cual el Señor destruirá en su venida. Oh, hermanos, Cristo es monarca de la iglesia y destruirá ante todo aquel que se ha levantado en contra de ella. ¿Sabe de qué trata Apocalipsis? Justo esto. Cristo vindicará su amada iglesia a todo aquel que le hizo daño. Oh, qué consuelo. Qué consuelo, hermanos. Que Cristo es cabeza de la iglesia debe ser una dosis para someter nuestro orgullo y recordar que hay autoridad en la iglesia que se manifiesta perfectamente en Él, su palabra y en su espíritu, pero que sea de gran consuelo saber que Él la protege, Él la prospera, Él la guarda y Él la vengará, hermanos, a su debido tiempo.